Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos sumergiremos aún más profundo en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, la relación, o más bien, el impacto que Can Yaman ha tenido en la vida y las decisiones de Demet Özdemir, y cómo todo esto apunta a una inminente ola de felicidad para ambos. Sí, estamos hablando de esa química innegable, esa conexión que traspasa la pantalla y que ha capturado los corazones de miles de fans alrededor del mundo. Antes de que nos adentremos en todos los detalles jugosos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo lo relacionado con sus actores turcos favoritos, noticias de telenovelas, rumores, análisis y mucho más. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos al meollo del asunto, pero esta vez con una lupa y un microscopio. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido, desde el principio, un torbellino de emociones y especulaciones. Desde que protagonizaron Erkenzicus Pájaro Soñador, la química entre ellos fue palpable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Las miradas, las sonrisas cómplices, los gestos cariñosos, todo apuntaba a que había algo más allá de una simple amistad profesional. Pero la realidad, como suele suceder, es mucho más compleja y fascinante de lo que se puede ver a simple vista. Si bien ambos siempre han sido muy reservados con su vida personal, los fans, con su agudo sentido de la observación y a veces, con una imaginación desbordante, han tejido un sinfín de teorías. Y no los culpo, es difícil ignorar esa energía. Ahora bien, ¿cómo ha impactado Can Yaman específicamente a Demet? ¿Qué decisiones ha tomado ella que sugieren que una ola de felicidad se avecina? Para responder a estas preguntas debemos profundizar en sus vidas, en sus carreras y en la intrincada red de relaciones que los une. Para empezar, analicemos la carrera de Demet antes y después de Erkenzicus. Antes de la serie, Demet ya era una actriz reconocida en Turquía, con una trayectoria sólida en comedias románticas y dramas. Sin embargo, su participación en Erkenzicus la catapultó a la fama internacional. Y no hay duda de que la dinámica con Can Yaman fue un factor clave en el éxito arrollador de la serie. La combinación de sus personalidades, el talento de ambos y la historia romántica que interpretaron crearon una fórmula mágica que resonó con el público. Pero no solo fue la química en pantalla, sino también la manera en que ambos se complementaron fuera de ella, apoyándose mutuamente en el arduo trabajo que implica una producción de esa magnitud. Después de Erkenzicus, Demet continuó trabajando en otros proyectos exitosos, demostrando su versatilidad como actriz. La vimos en dramas intensos, comedias sofisticadas e incluso proyectos internacionales. Pero es innegable que esa serie marcó un antes y un después en su carrera. La exposición mediática que obtuvo gracias a Erkenzicus y su relación, ya sea real o percibida, con Can Yaman le abrió las puertas a nuevas oportunidades y la consolidó como una de las actrices más queridas y admiradas del momento. No solo eso, sino que también le permitió tener mayor control sobre su carrera, eligiendo proyectos que la desafiaran y que le permitieran crecer como artista. Pero más allá del impacto en su carrera, es importante observar las decisiones personales de Demet. Si bien siempre ha sido una mujer independiente y enfocada en su trabajo, en los últimos años hemos visto un cambio en su actitud, una mayor apertura a explorar nuevas facetas de su vida. Esta evolución no solo se refleja en su elección de roles, sino también en la manera en que se presenta al mundo. Por ejemplo, Demet se ha involucrado en proyectos sociales y humanitarios, demostrando su compromiso con causas importantes. La hemos visto colaborando con organizaciones benéficas, apoyando iniciativas de protección animal y alzando su voz en defensa de los derechos humanos. También ha compartido más momentos de su vida personal en redes sociales, permitiendo a sus fans conocerla un poco mejor. Estos gestos sugieren una mayor confianza en sí misma y una disposición a compartir su felicidad con el mundo. Y esta apertura a esta vulnerabilidad, la ha hecho aún más cercana y querida por su público. Y aquí es donde entra Can Yaman nuevamente. A pesar de que ambos han seguido caminos separados en lo profesional, los rumores sobre un posible reencuentro siempre han estado presentes. Y es que la química entre ellos es innegable, y los fans no pierden la esperanza de verlos juntos nuevamente, ya sea en la pantalla o fuera de ella. La idea de que dos personas que se conectaron de manera tan profunda puedan volver a encontrarse, ya sea en el ámbito romántico o profesional, es un anhelo que resuena en muchos corazones. Es cierto que ambos han tenido otras relaciones desde
Erkenci Kuş. Demet se casó y luego se divorció, mientras que Kan también tuvo compromisos sentimentales. Estas relaciones, aunque fallidas, seguramente les han enseñado valiosas lecciones sobre el amor, el compromiso y la importancia de la comunicación. Pero la sombra de su relación con Demet siempre ha estado presente en la mente de los fans. La idea de que el primer amor nunca se olvida, o de que hay personas que están destinadas a estar juntas, alimenta la esperanza de un reencuentro. Ahora bien, ¿qué nos hace pensar que una ola de felicidad inminente se avecina para Demet y Kan? Bueno, hay varios factores a considerar. En primer lugar, el tiempo. A veces el tiempo es el mejor aliado para sanar heridas, aclarar sentimientos y poner las cosas en perspectiva. Después de años de distancia, es posible que tanto Demet como Kan hayan madurado y aprendido de sus experiencias pasadas. El tiempo les ha permitido crecer individualmente, reflexionar sobre sus errores y definir lo que realmente buscan en una relación. En segundo lugar, la evolución personal. Ambos han crecido como personas y como profesionales. Han superado desafíos, han alcanzado logros y han aprendido lecciones valiosas. Esta evolución personal podría haberlos preparado para estar juntos nuevamente, esta vez de una manera más sólida y madura. La madurez emocional es fundamental para construir una relación duradera y significativa, y tanto Demet como Kan han demostrado tenerla. En tercer lugar, la conexión innegable. Como mencioné antes, la química entre Demet y Kan es innegable. Y a veces, esa conexión es más fuerte que cualquier obstáculo. Es posible que ambos sientan que tienen algo especial que no pueden ignorar, algo que los atrae el uno al otro a pesar del tiempo y la distancia. Esa conexión, esa chispa, es lo que hace que su relación sea tan atractiva y fascinante para los fans. Por supuesto, todo esto son especulaciones basadas en observaciones y rumores. Pero como fans, no podemos evitar ilusionarnos con la posibilidad de ver a Demet y Kan juntos nuevamente, ya sea en la vida real o en la pantalla. La esperanza es lo último que se pierde y la idea de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo es un mensaje inspirador que resuena en muchos corazones. Además, hay un detalle importante que no podemos pasar por alto: la comunicación en redes sociales. Si bien ambos han sido discretos sobre su relación, ha habido ciertos gestos, ciertos me gusta y comentarios sutiles que han despertado la curiosidad de los fans. Estos pequeños detalles sugieren que, a pesar de la distancia, siguen en contacto y se apoyan mutuamente. En la era digital, las redes sociales se han convertido en una ventana a la vida de las celebridades, y los fans analizan cada publicación, cada comentario y cada me gusta en busca de pistas sobre sus relaciones personales. Por ejemplo, en algunas ocasiones, han reaccionado a las publicaciones del otro en Instagram, dejando mensajes de apoyo o felicitaciones por sus logros. Estos gestos, aunque pequeños, demuestran que hay una conexión que persiste a pesar del tiempo y la distancia. La manera en que interactúan en redes sociales, aunque sea de forma sutil, alimenta la esperanza de un reencuentro. Otro factor que alimenta las especulaciones es la posibilidad de un reencuentro profesional. Los fans han expresado en numerosas ocasiones su deseo de ver a Demet y Kan juntos nuevamente en la pantalla. Y los productores y directores de televisión son conscientes de esta demanda. La idea de reunirlos en un nuevo proyecto es una apuesta segura para el éxito, ya que garantiza una gran audiencia y una enorme atención mediática. Es posible que en el futuro cercano veamos un nuevo proyecto que los una nuevamente. Sería una oportunidad única para revivir la magia de Erkenci Kuş y deleitar a los fans con una nueva historia romántica. La expectación sería enorme y el éxito estaría prácticamente garantizado. En definitiva, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema que sigue generando pasión y especulación entre los fans. Si bien no podemos predecir el futuro, es innegable que hay una conexión especial entre ellos que persiste a pesar del tiempo y la distancia. Y como fans, no podemos evitar ilusionarnos con la posibilidad de verlos juntos nuevamente, ya sea en la vida real o en la pantalla. Su historia es un ejemplo de cómo el amor, la amistad y la conexión pueden trascender el tiempo y la distancia, y cómo la esperanza siempre está presente. En resumen, hemos explorado el impacto de Can Yaman en la vida de Demet Özdemir, analizando cómo su relación ha influido en su carrera y en sus decisiones personales. Hemos hablado de la química innegable entre ellos y de los rumores sobre un posible reencuentro. Y hemos concluido que, aunque no podemos predecir el futuro, hay motivos para creer que una ola de felicidad inminente se avecina para ambos.
Hemos profundizado en sus vidas, en sus carreras y en en cada red de relaciones que los une, analizando cada detalle y cada rumor con lupa y microscopio. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que todo esto son especulaciones basadas en observaciones y rumores, pero como fans, es inevitable ilusionarnos con la posibilidad de ver a Demet y Can juntos nuevamente. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Demet y Can? ¿Creen que hay posibilidades de un reencuentro? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente en la pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y conocer sus puntos de vista. Y antes de despedirnos, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Los esperamos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.